¿Qué pasaría si el verdadero problema de tu vida no fuera la falta de oportunidades, ni la mala suerte, ni las personas que te rodean, sino algo mucho más profundo que se esconde dentro de tus propias decisiones diarias? Y si aquello que tanto estás pidiendo a Dios ya estuviera disponible, pero algo en tu interior estuviera bloqueando su acción. Hoy no venimos a hablar de teorías ni de discursos cómodos, sino de una verdad directa que confronta el corazón. Muchas vidas no cambian no porque Dios no quiera actuar, sino porque existen obstáculos reales que impiden vivir en comunión con Él. Y cuando esa comunión se rompe o se debilita, todo lo demás empieza a desordenarse lentamente, aunque la persona siga rezando, aunque siga asistiendo, aunque siga creyendo que está cerca de Dios. El centro de todo lo que hoy vamos a reflexionar es una sola palabra: comunión. No como un concepto religioso vacío, sino como una realidad viva. Comunión significa relación, cercanía, unión real con Dios. No es solo un momento dentro de la misa, no es solo recibir un sacramento y continuar con la vida como si nada hubiera pasado. Es una forma de existir, es una conexión constante donde el ser humano camina con Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo difícil, en lo invisible. Cuando en la iglesia hablamos de la comunión, no estamos hablando únicamente de un rito, sino de una invitación profunda: que Cristo viva en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Pero aquí aparece un problema serio. Muchas personas han reducido esa relación a una práctica externa, sin profundidad interior. Y es aquí donde debemos ser muy claros. Cuando algo no va bien en la vida espiritual, el problema nunca está en Dios. No hay falla en Él, no hay ausencia, no hay distancia de su parte. El ajuste siempre está del lado del ser humano. Si una vida no crece, si una fe no madura, si una persona no avanza en su camino espiritual, no es porque Dios haya cambiado, sino porque algo en nosotros necesita ser revisado. Y esta revisión no es superficial, es profunda, porque toca las raíces de nuestras decisiones, de nuestras prioridades y de nuestra manera de vivir. Durante años uno se encuentra con una realidad repetida: personas que llegan cargadas de problemas, conflictos familiares, crisis de pareja, hijos en dificultades, deudas, adicciones, angustias emocionales. Todo eso es real, no se puede negar, pero muchas veces detrás de cada uno de esos problemas hay una raíz más profunda que casi nadie quiere tocar: la ausencia de una vida espiritual sólida. No se trata de culpar a nadie, sino de comprender que no todo se resuelve en el mismo nivel en el que aparece. Hay heridas que son humanas, psicológicas o sociales y necesitan atención adecuada. Pero también hay un nivel más profundo, que es el del alma. Y cuando ese nivel está desordenado, todo lo demás termina sintiéndose sin dirección. Y cuando se intenta llevar esta conversación a lo esencial, aparece siempre la misma palabra en el corazón humano: felicidad. Todos buscan ser felices, todos desean una vida mejor, todos quieren salir del sufrimiento, pero pocas veces se detienen a preguntar qué es realmente la felicidad. Porque si la felicidad se entiende solo como ausencia de problemas o como satisfacción inmediata, entonces se vuelve frágil, inestable, dependiente de circunstancias externas. Pero desde una perspectiva espiritual más profunda, la felicidad está unida a algo más estable: una vida en comunión con Dios, una vida ordenada interiormente, una vida donde el amor y la verdad caminan juntos. El problema es que muchas personas quieren cambiar su vida sin cambiar su interior. Quieren resultados distintos manteniendo las mismas actitudes. Quieren bendición sin transformación, quieren una vida nueva sin abandonar los mismos hábitos que los mantienen en el mismo lugar. Y aquí comienza el primer gran obstáculo que bloquea una vida verdaderamente bendecida: la falta de fe. Y es importante entender qué significa realmente la fe, porque muchas veces se confunde con simplemente creer en Dios. Creer que Dios existe no es lo mismo que tener fe. Incluso, como se observa en la experiencia humana, es posible aceptar la existencia de Dios y aún así vivir sin relación con Él. Es posible afirmar con la mente que Dios es real y al mismo tiempo vivir como si Él no tuviera un lugar en las decisiones diarias. Esa es la diferencia entre una creencia intelectual y una fe viva. La fe no es solo reconocimiento,
es entrega. La palabra misma nos lleva a una dimensión más profunda: confiar, abrir el corazón, colocar la vida en manos de Dios. No es simplemente decir, sé que Dios está ahí, sino vivir de manera coherente con esa realidad. Es permitir que esa presencia transforme las decisiones, los deseos, las prioridades, porque la fe verdadera no se queda en la mente, desciende al corazón y desde allí guía toda la vida. Por eso, creer sin fe no transforma nada. Es posible tener conocimiento de Dios y seguir viviendo igual. Es posible hablar de Él y no caminar con Él. Es posible incluso practicar actos religiosos y al mismo tiempo mantener el corazón distante. Y cuando eso ocurre, la vida espiritual se debilita, porque falta lo esencial: una relación viva, constante y confiada. La fe auténtica cambia la manera de vivir. Hace que la persona ya no actúe solo por impulso o por emoción, sino por convicción interior. Introduce una sensibilidad nueva, donde el ser humano comienza a preguntarse no solo qué quiere, sino qué es correcto, qué es verdadero, qué está en armonía con Dios. Y en ese proceso, la vida empieza a ordenarse desde dentro hacia afuera. Este es el punto de partida. Sin fe, no hay base sólida para una vida espiritual estable. Sin fe, todo se vuelve superficial, pero con fe comienza un camino distinto, un camino donde la vida deja de depender únicamente de lo externo y empieza a construirse desde una conexión profunda con Dios. Y aquí es donde empieza la verdadera pregunta que cada persona debe hacerse: ¿estoy viviendo solo con creencias o estoy viviendo en verdadera comunión? El segundo gran obstáculo que impide una vida verdaderamente bendecida es la falta de vida con Dios, la ausencia de un verdadero relacionamiento interior. Porque hay una diferencia enorme entre realizar prácticas religiosas y vivir una relación real. Muchas personas rezan, asisten, cumplen, participan, pero en lo profundo no existe un diálogo vivo con Dios. Es el inicio de algo, sí, pero no es el fin al que estamos llamados. Porque la vida espiritual no es solo repetición de actos, es encuentro, es presencia, es intimidad. Y aquí aparece una pregunta que incomoda, pero que es necesaria. ¿Cuánto tiempo real, concreto, diario le estás dando a Dios? No hablamos de momentos aislados, no hablamos de ocasiones puntuales, sino de un espacio constante en tu vida. Porque toda relación se construye con tiempo. Nadie puede decir que ama a alguien si nunca está con esa persona, si no le dedica atención, si no hay comunicación. Lo mismo ocurre con Dios. Decir tengo fe, pero no tener tiempo para Él es una contradicción interna que tarde o temprano se nota en la vida. La Escritura lo expresa con claridad cuando invita a ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, porque escuchar sin vivir es una forma de autoengaño espiritual. Una vida cristiana sin relación real con Dios se convierte lentamente en una estructura vacía, una apariencia sin profundidad. Y lo más peligroso es que desde fuera puede parecer correcta, pero por dentro está debilitada. Es como una construcción que conserva la forma, pero ha perdido la solidez interior. Una persona sin relación con Dios no solo pierde dirección espiritual, también se vuelve vulnerable interiormente. Porque cuando no hay conexión con la fuente, el corazón busca sustitutos, busca llenar ese vacío con lo que encuentra a su alrededor: distracciones, preocupaciones, dependencias, ruidos internos que no calman, sino que confunden más, y poco a poco la vida deja de tener centro. Por eso se habla de un diezmo del tiempo, una expresión sencilla para entender una verdad profunda. Así como se reconoce la importancia de ofrecer algo material, también es necesario ofrecer tiempo real a Dios. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Las personas cuidan lo externo, pero descuidan lo esencial. No faltan palabras, pero falta presencia. No falta creencia, pero falta relación. Y este es uno de los robos más silenciosos de la vida espiritual. No el robo de lo material, sino el robo del tiempo dedicado a Dios. Porque cuando Dios no tiene lugar en el ritmo diario, todo lo demás empieza a ocupar ese espacio. Y lo que debería ser una vida centrada se convierte en una vida dispersa. El tercer obstáculo es el miedo, entendido no como prudencia o cuidado, sino como cobardía espiritual. Porque hay un tipo de miedo que protege la vida, pero hay otro que paraliza el alma. Ese miedo que impide avanzar,
que frena decisiones, que evita el cambio necesario, incluso cuando la persona sabe que debe dar un paso. La Escritura es clara cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sin embargo, muchas personas viven atrapadas en una especie de parálisis interior. Ven lo que debería cambiar en su vida, reconocen lo que no está bien, pero no actúan. Y así pasan los días, las semanas, incluso los años sin transformación real. Es como alguien que observa la vida desde un lado de la carretera mientras todo el mundo sigue avanzando. La imagen es fuerte pero real. Personas que ven pasar la vida pero no la viven plenamente. No porque no puedan, sino porque algo dentro de ellas las detiene. Y ese algo es la cobardía interior, la falta de decisión, la resistencia al cambio. Este tipo de miedo no solo impide avanzar, también impide convertirse. Porque la conversión no es un pensamiento, es una acción. Implica moverse, implica cambiar dirección, implica dejar algo atrás, y cuando el miedo domina, la persona prefiere quedarse donde está, aunque ese lugar no le dé vida. La diferencia entre una vida estancada y una vida en crecimiento muchas veces no está en las circunstancias externas, sino en la valentía interior. Porque los cambios más importantes no ocurren cuando todo es fácil, sino cuando la persona decide avanzar a pesar de la resistencia interna. Y es aquí donde la fe vuelve a conectarse con todo lo demás. Porque una fe viva no convive con la cobardía permanente. Una relación real con Dios impulsa a la acción, al movimiento, a la confianza. Sin embargo, cuando esa relación se debilita, el miedo gana espacio. Por eso estos tres elementos están profundamente conectados. Sin fe no hay base, sin relación con Dios no hay fuerza interior y sin valentía no hay movimiento. Y cuando estas ausencias se acumulan, la vida espiritual comienza a detenerse. La pregunta que queda en el fondo es simple pero decisiva. ¿Estás viviendo una vida en movimiento con Dios o te has quedado mirando la vida pasar sin dar el siguiente paso? El cuarto obstáculo que impide una vida verdaderamente bendecida es la acomodación espiritual, esa forma silenciosa de estancamiento que no siempre se percibe como pecado, pero que poco a poco enfría el alma. Não se trata solamente de pereza física ou de falta de atividade, sino de uma adaptação ao mundo que hace que a vida interior pierda fuerza, intensidade e direção. Es cuando la persona comienza a acostumbrarse a una rutina donde lo espiritual deja de ser prioridad y pasa a ocupar un lugar secundario, casi decorativo. Esta acomodação não chega de golpe, chega lentamente. Uma persona pode seguir com suas práticas religiosas, pode seguir asistiendo, pode seguir repitiendo oraciones, pero internamente já não há fuego, já não há deseo, já não há impulso. Y al mismo tiempo, el corazón comienza a sentirse más atraído por lo inmediato, por lo fácil, por lo que no exige esfuerzo interior. Es una mezcla peligrosa. Por fuera parece que todo sigue igual, pero por dentro la sensibilidad espiritual se va debilitando. Y aquí se ve una realidad muy común, el contraste entre la vida del mundo y la vida de Dios. Muchas personas se entusiasman rápidamente con todo lo que es entretenimiento, distracción o placer inmediato, pero cuando se trata de oración, de reflexión o de compromiso espiritual, aparece el cansancio, la falta de ánimo, la resistencia interna. No es que no sepan qué hacer, es que han perdido el gusto interior por lo espiritual. Con el tiempo, esto produce una forma de desánimo espiritual donde la vida de fe se vuelve pesada. Lo que antes generaba alegría, ahora se percibe como carga. Y lo más delicado es que la persona puede llegar a justificarlo, pensando que es normal, que es parte de la vida moderna, que no se puede vivir con intensidad espiritual en un mundo tan acelerado. Pero en realidad lo que está ocurriendo es una pérdida progresiva de dirección interior. La Escritura lo expresa con fuerza cuando advierte que el que vive sin acción termina deseando sin recibir, porque sus manos se niegan a trabajar. Es una imagen clara, el deseo sin acción no produce transformación. Y esto se aplica también a la vida espiritual. Muchas personas desean ser mejores, desean cambiar, desean acercarse a Dios, pero no transforman ese deseo en decisiones concretas. Y aquí aparece una contradicción muy común: querer una vida distinta sin cambiar el estilo de vida actual.
Se desea la santidad, pero no se modifican los hábitos. Se desea la cercanía con Dios, pero no se reorganiza el tiempo. Se desea una vida más plena, pero no se abandona aquello que la está debilitando, y así el deseo se queda estancado, sin fruto. En medio de esta reflexión aparece una verdad incómoda. La santidad no es difícil por sí misma. Se vuelve difícil cuando la persona no está dispuesta a renunciar a lo que la aleja de ella. Porque el problema no es la altura del ideal, sino la resistencia al cambio interior. Y muchas veces lo que impide avanzar no es la falta de capacidad, sino la falta de decisión. El quinto obstáculo es precisamente la falta de compromiso con Dios, la infidelidad espiritual que hace que la vida de fe no tenga estabilidad, porque el compromiso es lo que da continuidad. Sin compromiso todo se vuelve intermitente, variable, dependiente del estado de ánimo, y una vida espiritual basada en emociones nunca se sostiene en el tiempo. Hay personas comprometidas y otras que no lo están, y esa diferencia se nota en todos los ámbitos de la vida, en lo profesional, en lo familiar y también en lo espiritual. Porque el compromiso es lo que hace que una persona permanezca incluso cuando no siente ganas, incluso cuando hay dificultad, incluso cuando el camino no es fácil. Y aquí se comprende una enseñanza profunda. Seguir a Dios implica cargar con algo, implica decisión, implica perseverancia. No es un camino superficial ni cómodo, es una elección consciente de permanecer, incluso cuando todo dentro de uno invita a abandonar. Cuando el compromiso con Dios se debilita, la vida comienza a dividirse internamente. Aparecen mezclas, confusiones, incoherencias. La persona intenta vivir entre dos mundos, entre dos formas de pensar, entre dos estilos de vida, y esa división interna termina afectando la paz del corazón. Es en este punto donde se entiende que la fidelidad no es solo una palabra, sino una postura interior. Ser fiel significa permanecer, sostener, no abandonar lo que se ha reconocido como verdadero. Y cuando esa fidelidad se pierde, la vida espiritual se vuelve inestable. La reflexión es clara: sin compromiso no hay profundidad, sin fidelidad no hay continuidad, y sin continuidad no hay transformación real. La vida puede llenarse de momentos, de experiencias, incluso de intentos, pero sin estabilidad interior nada se consolida, y así se va revelando una verdad más amplia. La vida espiritual no se construye con impulsos aislados, sino con decisiones firmes que se mantienen en el tiempo. El sexto obstáculo que bloquea una vida verdaderamente bendecida es la falta de amor, pero no entendida como emoción pasajera o como simple sentimiento humano, sino como una realidad profunda que da sentido a toda la existencia. Porque hoy se habla mucho de amor, se repite constantemente, se canta, se proclama, se convierte en lema de vida, pero pocas veces se detiene la reflexión sobre qué tipo de amor se está viviendo realmente. En el mundo actual, el amor ha sido reducido muchas veces a una idea superficial, asociada al placer, a la conveniencia o a la satisfacción personal. Se habla de amor como algo que debe sentirse bien, como algo que no debe incomodar, como algo que no debe exigir renuncia, pero ese no es el amor en su sentido más profundo. El amor auténtico no se limita a lo cómodo, sino que implica entrega, responsabilidad y verdad. Por eso es necesario hacer una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿De qué amor estamos hablando? Porque no todo lo que se llama amor lo es realmente. Existe un amor que solo busca beneficio propio, un amor que depende de emociones, un amor que desaparece cuando aparece la dificultad. Y existe otro amor más profundo, más exigente, más estable, que no se basa en lo que se recibe, sino en lo que se entrega. El amor verdadero, desde una visión espiritual, no es simplemente emoción, sino decisión. Es una forma de vivir que implica sacrificio, constancia y coherencia. No es un sentimiento que aparece y desaparece, es una dirección de vida. Y cuando se comprende esto, se entiende por qué muchas relaciones humanas se rompen, porque se han construido sobre emociones y no sobre compromiso. En este punto, la vida de fe introduce una dimensión completamente distinta del amor.
Porque el amor del que se habla en el mensaje cristiano no es un amor cómodo ni superficial, es un amor que se expresa en la entrega, en la fidelidad, incluso en el sacrificio. Es un amor que tiene como referencia más profunda la vida de Cristo, que no evitó el sufrimiento, sino que lo asumió por amor. Por eso, cuando se reduce el amor a una experiencia de placer o de satisfacción personal, se pierde su sentido original. El amor auténtico no elimina la cruz, la asume, no evita el compromiso, lo abraza, no rechaza la entrega, la convierte en camino. Y es ahí donde muchas personas se confunden, porque quieren vivir el amor sin ninguna exigencia, sin ninguna renuncia, sin ningún esfuerzo interior. En contraste con esta visión superficial, existen realidades que muestran otra forma de vivir el amor. Personas que han decidido dedicar su vida a la oración, a la entrega espiritual, a la vida de servicio, a la contemplación. Vidas que no se explican desde la lógica del placer inmediato, sino desde una profundidad interior que solo se entiende desde la entrega. Allí el amor no es teoría, es vida concreta. También se ve este amor en quienes viven una fe coherente, que buscan la confesión, la oración, la Eucaristía, la transformación interior constante, no porque todo sea fácil, sino porque han comprendido que el amor implica proceso, implica lucha, implica fidelidad diaria. Y en esa fidelidad la vida adquiere un sentido diferente. Cuando este tipo de amor se vive, se vuelve evidente una verdad espiritual importante. Lo que no tiene valor interior termina siendo rechazado por quienes no comprenden su profundidad, porque lo superficial no puede sostener lo profundo. Por eso, cuando el amor es reducido a lo inmediato, pierde su capacidad de transformación. El séptimo obstáculo es el egoísmo. Una forma de vivir centrada únicamente en uno mismo. Es una actitud donde el mundo gira alrededor del propio interés, de la propia comodidad, de las propias decisiones, sin considerar realmente al otro. Y aunque muchas veces se presenta de manera sutil, sus efectos son profundos en la vida personal y en las relaciones. Una persona egoísta no necesariamente se presenta como alguien malo, pero su forma de actuar revela una constante. El otro ocupa un lugar secundario. Las decisiones, las prioridades y las acciones están siempre orientadas hacia lo propio. Y esto, con el tiempo, genera conflictos, incomprensión y distancia en las relaciones humanas. El egoísmo también puede aparecer en la vida cotidiana de manera muy simple, en la incapacidad de compartir, en la falta de consideración, en la dificultad para adaptarse al otro. Y cuando esto se traslada a la vida en pareja o a la vida familiar, se convierte en una fuente constante de tensión. La reflexión aquí es clara. Una vida centrada únicamente en uno mismo puede parecer exitosa desde fuera, pero internamente se vuelve pobre en relaciones auténticas. Porque el ser humano no está hecho para vivir aislado en su propio mundo, sino para convivir, para compartir, para salir de sí mismo. Y es en este punto donde la enseñanza espiritual se vuelve muy concreta. El amor verdadero siempre implica salida de uno mismo, implica mirar al otro, servir al otro, considerar al otro. No como una pérdida, sino como una forma más profunda de realización humana. Sin embargo, cuando el egoísmo domina, incluso las relaciones más cercanas se debilitan, porque todo gira alrededor de una sola persona, y eso inevitablemente genera desgaste en quienes la rodean. Por eso se afirma que una persona puede tener logros, posesiones o éxito externo, pero si no aprende a amar de manera desinteresada, difícilmente experimentará una vida realmente plena. Y así se va entendiendo que el amor y el egoísmo son caminos opuestos. Uno abre la vida, el otro la encierra. El octavo y último obstáculo que impide una vida verdaderamente bendecida es la falta de preparación. Una actitud interior donde la persona desea resultados, pero no está dispuesta a asumir el proceso necesario para alcanzarlos. Es una forma de vida donde se espera que todo ocurra sin esfuerzo, donde se anhela un cambio profundo, pero no se construyen las condiciones para que ese cambio sea posible. Esta falta de preparação não significa unicamente não estar listo em sentido técnico ou acadêmico, sino uma disposição interior mais profunda, a vontade de fazer lo que está em tus manos para colaborar com aquello que se pide a Deus.
porque la vida espiritual no elimina la responsabilidad humana, la integra. No es pasividad, es cooperación, es fe, pero también acción. Muchas personas oran, piden, desean y esperan, pero no avanzan en lo concreto. Y aquí aparece una enseñanza fundamental. No basta con decir palabras, es necesario caminar en dirección a lo que se pide, porque la fe auténtica no es solo petición, es movimiento. Es una vida que se alinea con lo que se espera recibir. La Escritura lo expresa con claridad cuando dice que no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Es decir, no se trata solo de expresión verbal o intención interna, sino de una vida que se traduce en acciones concretas. Y ahí es donde muchas veces se marca la diferencia entre el deseo y la transformación real. El problema es que algunas personas viven en un estado constante de aspiración sin ejecución. Quieren una vida mejor, pero no cambian hábitos. Quieren crecer espiritualmente, pero no organizan su tiempo. Quieren resultados distintos, pero mantienen las mismas decisiones diarias. Y así, el deseo se convierte en una forma de ilusión que nunca llega a materializarse. La verdad es que el inicio de toda transformación está en lo pequeño, en lo posible, en lo que cada persona puede hacer hoy. No se trata de grandes saltos inmediatos, sino de pasos concretos y constantes, porque cuando una persona comienza a hacer lo que está a su alcance, incluso en lo mínimo, algo comienza a cambiar en su interior y también en su realidad. A veces se piensa que la vida espiritual exige perfección inmediata, pero en realidad comienza con lo que es posible. No se trata de correr sin haber aprendido a caminar, sino de avanzar de manera realista, fiel y constante. Y en ese proceso, incluso lo más pequeño adquiere valor porque es el punto de partida del cambio. El contraste es evidente. Quien no hace nada espera todo, pero quien comienza a actuar, aunque sea poco, abre la puerta para que algo mayor ocurra. Y muchas veces el inicio del milagro no está en grandes gestos, sino en pequeños pasos que parecen insignificantes, pero que marcan un cambio de dirección. La vida también muestra ejemplos claros de esto. Personas que se preparan, que estudian, que se esfuerzan, que perseveran, que no dependen solo de la suerte, sino de la constancia, y otras que viven esperando oportunidades sin construirlas. La diferencia entre ambas no es el destino, sino la preparación. Por eso la falta de preparación se convierte en un obstáculo serio, porque desconecta el deseo de la realidad. Hace que la persona viva esperando algo que nunca construye, y con el tiempo esto genera frustración, porque se percibe que la vida no avanza, pero no se reconoce que no hay movimiento suficiente hacia lo que se desea. En este punto todo el mensaje se une en una sola idea central. La vida bendecida no es fruto del azar, sino de una transformación interior profunda. Cada uno de los obstáculos mencionados apunta a lo mismo: la necesidad de cambio, de conversión, de decisión. Se puede desear una vida diferente, pero ese deseo solo se vuelve realidad cuando se toman decisiones concretas, y cuando una persona empieza a corregir lo que la aleja de Dios, empieza también a ver cómo su vida se ordena desde dentro hacia afuera. Al final, la reflexión es simple pero decisiva. La bendición no es solo algo que se recibe, es también algo que se prepara. Y cuando la persona se prepara, coopera, cambia y avanza, entonces la vida comienza a abrirse de una manera distinta, más profunda y más estable.